Buenos días, niños, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a tomar lista. Alvarado. Alvarado. Arriaga. Presente. Álava. Presente. Profesor, disculpe, Alvarado entró en antes con el perfil de la hermana y volvió a salir y otra vez que dice que lo acepte. Barcia. Presente. Vallas. Presente. Benítez. Profe, buenos días, disculpen la interrupción. Alvarado, acabo de ingresar. Ya lo puse. Vallas. Vallas, presente. Benítez. Bernal. Presente. Cadena. Presente. Candelario. Candelario. Carriel. Carriel. Cañarte. Presente, ingeniero Carriel. Cañarte. Presente, Cañarte. Cedeño Amanda. Presente. Cedeño Denise. Presente. Chiriguaya. Presente. Espinosa. Jennifer. Presente. Espinosa Paola. Presente. Franco Kevin. Presente. Gallo. Presente. Gavilanes. Presente. Guerra. Presente. Jaramillo. Presente. Jumbo. Jumbo. León. Presente. Limones. Presente. Lucas. Presente, ingeniero. Machado. Machado. Macías. Presente. Machado presente. Macías. Malavé. Malavé. Marcillo. Presente, Morcillo. Mazapanta. Mazapanta. Mayorga. Presente, Mayorga, profe. Manzaba. Presente, Mazamba, ingeniero. Mendoza. Presente, ingeniero. Molina. Molina. Morante. Morante. Muñoz. Presente. Ingeniero, presente. Muñoz. Norman. Presente, profe. Buen día. Olvera. Presente, Olvera. Parrales. Presente. Peñafiel. Presente, profesor. Año. Presente, profe. Proaño. Real. Presente. Rendón. Rendón. Rodríguez. Presente. Sanango. Presente, profe. Sánchez. Presente. Tutibén. Tutibén. Presente. Villacrés. Presente. Villavicencio. Presente. Tuña.
Zuña. ¿Quién ha sido nombrado? Ingeniero Benítez. Benítez sí está. Ah, no, Benítez. Ya. ¿Quién más? Ingeniero Gracias. Candelario. ¿Quién más? Bien, niños, envíen por favor al WhatsApp, al grupo de WhatsApp, envíen las diapositivas, todos los grupos, para yo poder escoger un grupo y poder hacer la exposición. Mientras ustedes envían al grupo de WhatsApp, yo voy a poner un video de referencia al tema de hoy día, que es sobre los derechos humanos. ¿Me confirman si se ve? ¿Se ve? Sí, sí se ve. Bien. Si no se escucha, me avisan, pero creo que sí. Sí se escucha. Ahí va. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal human, any... The rights that humans have. That's a very large debate. Un estado que es humano. Sí, que tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, no? Andare complicatissima. It's not too simple. We just take it for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes, aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener, y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos.
Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente, incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Sion, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16.000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1.000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En
pequeños lugares cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Muy bien, niños. Vamos a ver el grupo que va a exponer. Una pregunta, ¿cuándo juega Ecuador otra vez? Una Copa América. ¿Quién sabe? Profesor, no se le escucha. El domingo. Sí, muy bien. La tarde. ¿Domingo juega? Confirmen para estar pendiente, porque yo estoy medio perdido. No sé cuándo juega Ecuador. Sí, el domingo, ingeniero, a las 4 de la tarde. Ah, ya listo. Hay personas en la sala de espera. Ya lo sé. A ver, déjenme ver. Ustedes son unos dos. Listo. A ver, ¿qué grupo hay? El domingo a las 4 de la tarde, hombre. Vamos con este grupo. Profe, soy del grupo 9. Así de eso tienes eso. A ver si. Yo voy a gastar plata de allá. Turno, Norma. Profe, ¿me escuchan? ¿Viste qué ves? Que la verdad que no tengo nada. Todo que ellos quieren que. Parece que no puedo bajar los archivos, no sé qué le pasa. Está muy lento. Profe, disculpe, soy Luis Norman del grupo 9 y nosotros nos sentimos preparados para exponer de manera voluntaria. Sí, pero ahorita ya escogí un grupo, no sé qué grupo es, recién lo estoy abriendo. Ok, profe. Arriaga, Limones, Mayorga, Morante y Rendón. Grupo 3, dice. ¿Está aquí? Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Ese es mi grupo, profe. Lo que pasa es que queríamos pedirle que si nos deja hacer el video porque dos compañeros de nuestro grupo tuvieron unos inconvenientes y no están en la clase el día de hoy. Oh. El grupo 9 está disponible. Tranquila, Norma. Tranquilo, compañero. ¿Y cuál es la diapositiva del grupo 9? Porque aquí no dicen los grupos. Sí dice, ya la marco, sí dice grupo 9 la diapositiva, profe.
Grupo 6, grupo 2, grupo 3. Dice diapositiva, exposición 2. ¿Dónde dice grupo 9? Un error técnico, profe. Ay. Pero estamos... Olvera, Cedeño, Lucas, Norman y Sebastián. ¿Está bien? Carriel. Profe. Sí, profe, está bien. Dale. ¿Y me escucha, profe? Sí. La primera diapositiva, profe, para introducir la manera en la que vamos a exponer el tema. Bueno, profe, buenas tardes, profe, compañeros. Voy a aprovechar el video que nuestro profesor puso para, de esa manera, explicar mejor el enfoque que tiene nuestra exposición. La primera parte de nuestra exposición va a ser básicamente lo mismo que dice el video, porque esa es la historia, la versión convencional de cómo surgieron los derechos humanos. Pero esa versión convencional tiene algunas imprecisiones en cuanto a interpretación y también omite bastantes partes muy importantes de la historia, las cuales van a ser tratadas en la última parte. Entonces la primera parte va a ser un repaso de lo que vimos en el video. Ya en el final será un repaso, pero aclarando algunos puntos y agregando cosas que se omitieron en la versión oficial. Claro, todo con referencias bibliográficas si se desea, para que no quede ninguna duda. Entonces le doy la voz a mi compañero Olvera. Buenas tardes, ingeniero y compañeros. Por mi parte, les hablaré primero sobre un poco de la historia de los derechos humanos. Bien, para iniciar, podría decirse que la Carta Magna o la Gran Carta fue la influencia primitiva más significativa en el extenso proceso histórico que condujo la ley constitucional en el mundo de la habla inglesa. En 1215, después de que el rey Juan de Inglaterra violara un número de leyes y traicionara antiguas, sus súbditos se esforzaron a firmar la Carta Magna, la cual era lo que después vino a ser considerado como los derechos humanos. Entre ellos el derecho de la Iglesia a estar libre de la intervención del gobierno, los derechos de todos los ciudadanos libres a poseer y heredar propiedades que se les protegiera de impuestos excesivos. También estableció el derecho de las viudas que poseían propiedades a decidir no volver a casarse. Ya después de que esta carta se firmara, como que los derechos humanos se fueron dando por generaciones. Entre ellos hubo 3 generaciones. La primera generación de los derechos humanos trata esencialmente de la libertad y la participación en la vida política. Son fundamentalmente civiles y políticos y sirven para proteger individuos de los excesos del Estado. Los derechos de la primera generación incluyen la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo, la libertad de circulación, la libertad de religión y el sufragio. Estos derechos fueron propuestos por primera vez en la Carta de Derechos de los Estados Unidos y en Francia por la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano del siglo XVIII. Y fueron consagrados por primera vez a nivel global por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. La segunda generación de los derechos humanos está relacionada con la equidad y la igualdad y comenzaron a ser reconocidos por los estados nacionales y gobiernos de distintas ideologías después de la Segunda Guerra Mundial. Son fundamentalmente sociales, económicos y culturales en su naturaleza. Aseguran a diferentes miembros de la ciudadanía igualdad de condiciones y de trato. Incluyen el derecho de ser empleados, más específicamente los derechos relacionados con la protección del trabajo y
Y bueno, al igual que los derechos de la primera generación, también fueron incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en los artículos del 22 al 27. Tercera generación. Surgió en el siglo XX, se vincula con la solidaridad y los unifica su incidencia en la vida de todos a escala universal, por lo que precisan para su relación de una serie de esfuerzos y cooperaciones a un nivel planetario. Normalmente estas incluyen los derechos heterogéneos como el derecho a la paz, a la calidad de vida, a las garantías frente a la manipulación genética, aunque diferentes juristas asocian esto a derechos a otras generaciones. Gracias. Continúa mi compañera. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Bueno, yo les voy a hablar sobre los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en una sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Las leyes relativas a los derechos humanos exigen que los gobiernos hagan determinadas cosas y les impiden hacer otras. Las personas tienen responsabilidades, así como hacen valer sus derechos, deben respetar también los derechos de los demás. Ningún gobierno, grupo o persona individual tiene derecho a llevar a cabo ningún acto que vulnere los derechos de los demás. La importancia de los derechos humanos radica en que sin ellos resulta imposible disfrutar de una sociedad estable que realmente garantice el bienestar y satisfacción de las personas. Entre los instrumentos más importantes que defienden los derechos humanos tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que es un tratado multilateral general que reconoce derechos civiles y políticos. Además, establece mecanismos para su protección y garantía. Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas un 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 23 de marzo de 1976. También tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, asimismo el 16 de diciembre de 1966, y entró en vigor el 3 de enero de 1976. Ellos se comprometen a las partes, a trabajar para la concesión de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, incluidos los derechos laborales y los derechos a la salud, la educación y un nivel de vida adecuado. Tenemos también la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que fue suscrita el 22 de noviembre de 1969 y entró en vigencia el 18 de julio de 1978. Es una de las bases del Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Además, establece la obligación para los estados del desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales contenidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Tenemos también la Convención sobre los Derechos del Niño, que es un tratado internacional de las Naciones Unidas firmado el 20 de noviembre de 1989 y entró en vigor desde el 2 de septiembre de 1990, a través de la cual se enfatiza que los niños tienen los mismos derechos que los adultos. Gracias. Como podemos ver en la diapositiva, tenemos la línea de tiempo, la anterior, ingeniero, por favor. Bien, muchas gracias. Como podemos ver en la línea de tiempo de los derechos humanos, como vimos en el video también anteriormente, no es hasta el 539 a.C. cuando Ciro el Grande conquista Babilonia y a partir de ahí la esclavitud deja de ser esclavitud como tal, ya que los esclavos fueron liberados, y esta fue la primera vez que podemos ver una liberación de esclavos en el mundo. Pero esto simplemente fue una acción. ¿Qué pasa? Que no es hasta 1215 cuando se firma la Carta Magna en el Reino Unido, que es uno de los documentos más relevantes en el derecho internacional. Un documento que surgió en la Edad Media
a partir de la revolución de los nobles en contra del autoritarismo y que ha servido de inspiración a diversos textos históricos. Después tenemos en 1776 la independencia de América. Cuando surge esta declaración de la independencia de América, se incluye también el concepto de los derechos naturales, que recoge que todos los seres humanos son iguales y tienen derechos inadmovibles. Pero ¿qué sucede? Que en la independencia de América solamente se hablaba de los derechos humanos como tal, pero no se llegaba a tomar acciones, ya que obviamente sabemos que la esclavitud en América continuó muchos años más. Después, en 1789, tenemos la Revolución Francesa. ¿Qué sucede con esta Revolución Francesa y los derechos humanos? Que sí, como pasó anteriormente, se firmó papeles y demás, pero esta Revolución Francesa solamente establece los derechos fundamentales de los ciudadanos franceses y de todos los hombres sin excepción. No se refiere a la condición de las mujeres o la esclavitud. Luego, por otra parte, tenemos en 1915, que es cuando Mahatma Gandhi habla sobre esta libertad humana y transmite a todo el pueblo que deben de ser libres. Obviamente todos conocemos a Gandhi, que fue un hombre de paz. Todos estos derechos humanos que él promovía lo hizo sin violencia, que es algo muy importante. En 1945 tenemos la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. Es aquí cuando por primera vez se establece derechos humanos como tal, ya que se incluye 7 veces a lo largo de todo el escrito. Luego, en 1948, tenemos ya la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue firmada el 10 de diciembre de 1948, a través de la ONU, en París. Luego tenemos, por otra parte, no sale en la diapositiva, pero todos conocemos a Martin Luther King y sus diferentes propuestas para que los derechos de los negros en ese entonces sean puestos en acción, ya que como pasó en toda la historia, ya estaba escrito en papeles, pero nunca se tomaban acciones como tal. Y no es hasta que Martin Luther King y todo su grupo hicieron campañas y etcétera. Todos conocemos al famoso discurso de él, llamado I Have a Dream, yo tengo un sueño, donde promueve estos derechos no solamente humanos, bueno, sí, no solamente de los negros, sino que quiere él que haya una igualdad como tal. Y no es a partir de ahí que se llega a considerar mucho más, no solamente los derechos de los blancos en América, sino que también de los negros. Muchas gracias. Siga. Kelvin. El compañero dice que está teniendo problemas, profesor, con la computadora. Dale que nos reemplace entonces. No hay problema. Yo puedo continuar con el tema de él también. Bueno, antes de... hay que aclarar algunos términos que hemos utilizado, inclusive que se mencionan en el video y que no han quedado claros. Son términos que son muy fundamentales en lo que es el derecho, que es el derecho natural y el derecho positivo. Hay que hacer esa clara distinción para saber realmente de qué tratan los derechos humanos. Los derechos, esta distinción de derecho natural y derecho positivo existe desde la antigüedad. En Grecia se le llamaba derecho natural el physis y el derecho humano el nomos. El derecho natural es aquel inherente al ser, es un derecho ontológico. Se lo posee simplemente por ser algo, por ser alguien, por pertenecer a cierta categoría del ser. Mientras que el derecho positivo es algo más cultural, es algo que depende del contexto en el que se encuentra. Por ejemplo, el derecho a la vida se lo considera un derecho natural porque es inherente al ser porque está vivo. Mientras que, por ejemplo, el derecho de un sueldo fijo, el derecho a determinados, a un impuesto, el derecho a un subsidio, esos son derechos positivos porque son derechos artificiales. Son derechos que simplemente se los legisla, se los escribe y ya se los considera derechos. Esa es la clara distinción entre derecho positivo y natural. El derecho natural no se puede
quitar, no se puede extraer porque forma parte del ser. Mientras que el derecho positivo, como es un derecho artificial, puede cambiar, se modifica. Entonces, hay que tener en cuenta que el derecho, la raíz del derecho humano es que es un derecho natural, y ese es el concepto de derecho natural. ¿Ya? Para entender realmente cómo surgieron los derechos humanos, como nos mostró el video, hizo un pequeño recorrido histórico. Pero ese recorrido histórico omite bastantes partes de la historia, de las cuales son muy importantes, inclusive puntos muy fundamentales que por bastantes historiadores se consideran inclusive precedentes más reales de los que son los derechos humanos modernos. Pero aquí es donde podemos notar mucho el anglocentrismo que tiene la historia de los derechos humanos, ya que gira en torno a Inglaterra, a Estados Unidos y a Francia, que en ese momento tenía ciertas relaciones con Inglaterra, porque de hecho la Revolución Francesa, bastantes de los idearios, de los ideólogos de ella, de los filósofos, entre ellos Montesquieu, él fue de los que pensó, craneó de la cual tenía bastantes amigos, tenía una fraternidad muy cercana. Entonces vemos el anglocentrismo que tiene la narración de la historia sobre los derechos humanos, que omite otros pasajes de la historia, y me sorprende el hecho de que habla, como menciona en una parte del video, que en Europa tenían esos derechos, mientras que en otras partes del mundo no, y que inclusive eran colonizadas. Pero ¿quiénes colonizaban esas partes del mundo? Europa mismo. Que inclusive los grandes precursores de libertad y derechos humanos, como Inglaterra y Francia, comenzaron unos pocos. Justo en ese momento Francia era dueño de la mitad de África, Inglaterra se repartió otra parte, junto a Alemania, y inclusive en ese entonces también Inglaterra estaba incursionando ya en China, donde se dan las famosas guerras del opio, que son poco conocidas, y también justo por ese entonces Estados Unidos quería colonizar Japón, pero Japón no se dejó. Que hay un hecho que me parece destacable para contarlo como una anécdota. Cuando los estadounidenses quisieron ir a colonizar Japón, fueron con la religión. Siempre se va con la religión, es el factor común. Entonces, los japoneses, ¿qué hicieron? Recibieron a los sacerdotes, y al día siguiente los crucificaron, diciendo que no van a aceptar esas ideas. Los crucificaron. Entonces, fue que el conflicto se puso un poco fuerte. Ya también se quieren meter a Inglaterra y Francia, entonces termina siendo una guerra entre Francia, Inglaterra y Estados Unidos, y por eso es que Japón no sufrió una invasión. Entonces ahí vemos cómo ese detalle se omite, y cómo se dice que en ese entonces el resto de partes del mundo no tenían en consideración los derechos, cuando el resto de partes del mundo eran sometidos por Europa. Bueno, eso como una acotación a la parte final que tenía el video. Pero aquí quiero no hacer solamente ese tipo de crítica, diciendo que esa parte está mal, sino quiero construir la historia de los derechos, pero de una manera un poco más coherente. ¿Ya? Quiero dar a notar los puntos cruciales como la construcción de los derechos. Primero, el concepto de derecho al inicio de la historia se relacionó mucho a la teología. ¿Por qué? Porque era Dios que nos dotaba de derechos, quienes nos hacía humanos diferentes a los animales y superiores en ese sentido, más cercanos a Él. Entonces, de esa manera, teníamos más derechos que los animales. Por eso, no estaba mal matar a un cordero para comer, porque nosotros teníamos cierta condición divina. ¿Ya? Entonces, los derechos al inicio eran dados por la religión. Por eso, el derecho, como ya hemos visto en la exposición anterior y en estas mismas explicaciones, el derecho se relaciona mucho a la condición de ciudadano. Por eso, al ser los derechos dados por la religión, los primeros estados fueron teocráticos, en el cual la religión era la que predominaba y daba los derechos. Por eso al inicio el estudio del derecho era un estudio teológico sobre la condición humana. ¿Ya? Entonces, ya para ese pensamiento en el cual el derecho se queda totalmente inmiscuido en el ámbito religioso, ya se va desasociando el Renacimiento, en el cual vienen ideas nuevas de Oriente. Bueno, ideas nuevas no exactamente, porque son las mismas ideas del pasado que tenía Europa, pero que fueron un poco olvidadas. Entonces entran ideas nuevas en la filosofía, las cuales crean ideales libertarios. ¿Por qué? Bueno, primero, Europa empieza a comerciar más, entonces los individuos empiezan a adquirir poder financiero, entonces se hacen poderosos. Los individuos antes no reclamaban derechos porque no tenían poder, no tenían riquezas, pero en el momento que adquieren riquezas gracias al comercio con otras regiones, entonces adquieren poder y pueden pedir derechos. Inclusive en el Renacimiento hubieron personas, comerciantes, que compraban coronas, compraban reinos, los Fúcar, los Medici,
compraban títulos de nobleza. Eso es algo nuevo, algo que antes no se hubiera imaginado. Entonces, el poder económico brindó de mayor poder a los individuos para exigir derechos. Pero en ese entonces la iglesia todavía ejercía influencia en el resto de naciones. No había naciones totalmente independientes en Europa, por lo cual en sí los individuos no podían exigirle a su nación queremos derechos, porque sobre la nación estaba la iglesia. Ya, fue en la Reforma en que eso cambia. La Reforma hace que ya empiece la Iglesia Nacional. Y algo muy significativo que brindó derechos a la humanidad siempre ha sido el conocimiento. Y la Reforma dio esa luz a Europa. ¿Por qué? Por un hecho tan simple como traducir la Biblia. Porque antes la Biblia estaba solamente en latín, solamente la Iglesia Católica podía leerla y conocer y acceder al conocimiento, acceder a la ley. Porque recuerden, la Biblia es la ley, era la ley en ese entonces. Ahora cuando ya cada país, cada nación en ese entonces tenía acceso a leer la Biblia porque estaba traducida, entonces ellos mismos podían emitir su juicio crítico y darse cuenta de que realmente estaban siendo sometidos. Entonces, al tener conciencia de sus derechos, los pueden exigir. El conocimiento es una de las bases del derecho. Mientras una población se mantenga ignorante, no puede exigir derechos o inclusive desconoce de la existencia de ellos. Ya, entonces, ahí vemos como la Reforma Protestante fue un gran paso. Pero aquí también vale acotar otras cosas. En España sucedieron cosas muy interesantes en cuanto a los derechos humanos que se omitieron totalmente en el video, ¿no? Ni siquiera se menciona nada de España. En España tuvo su auge comercial y de exploración marítima, ya desde el siglo XIII, el XIV, tuvo ese gran empuje en la exploración, y ahí es que surge un concepto interesante, un concepto que surge específicamente en Barcelona, que es el Consolat Mar. El Consolat Mar es considerado uno de los precursores de lo que es un concepto básico de los derechos humanos. Los derechos humanos son válidos en cualquier parte del mundo. No es que hay un país en los cuales no deben haber derechos humanos o aquí no alcanzan. Los derechos humanos son válidos en todo el mundo. Y justamente esa es la base del Consolat Mar. El Consolat Mar fue ideado para proteger a sus marineros, a todos sus comerciantes, a todos los que viajaban alrededor del mundo. Entonces, el Consolat Mar trataba de darles una garantía de que no importara en qué lugar del mundo ellos tenían el respaldo de España para tener sus derechos. No podían ir, cogerlos, someterlos, esclavizarlos, porque eso violaría sus derechos, entonces tendría que intervenir España para protegerlos. Entonces ven cómo eso es una de las bases de los derechos humanos, su universalidad, sin importar en qué lugar se encuentren. Y después surgen otras cuestiones más específicas que no fueron tan explícitas en el video, pero se dio a entender cómo en América la colonización fue un hecho ultrajante, cuando, como toda invasión, hubo conflictos, pero también ahí hubieron hechos que fueron a favor de los derechos humanos. Por ejemplo, lo que fue el testamento de Isabel la Católica. Ella deja en su testamento en 1504, deja explícito que bajo su reino no existen esclavos, solamente hombres libres. Aquí hay algo curioso, que aquí entramos a lo que otra vez es el derecho natural, el derecho positivo. El derecho natural era algo dado por Dios. Aún no existía esa distinción entre derecho natural y positivo, artificial y natural. El natural era relacionado a Dios. Para la corona española, si creías en Dios, si eras bautizado o te casabas con un español, no importa de dónde provinieras, automáticamente eras ciudadano y automáticamente adquirías todos los derechos. Bastaba con evangelizarse, el bautizo era como sacar la cédula de la ciudadanía en ese entonces. Entonces todos los hombres que eran bautizados o que de alguna manera se relacionaban con españoles, el matrimonio o algún otro tipo de afiliación, recibían automáticamente derechos. Podían tener propiedades, inclusive ya después, pocos años, surgen lo que son las leyes de Burgos, por Felipe. Entonces en las leyes de Burgos eso queda más explícito. Inclusive hay cosas que parecen un poco modernas que surgieron recién en la Revolución Industrial, lo que son derechos de los trabajadores. En las leyes de Burgos se prohíbe que trabajen menores de 14 años, se prohíbe que las mujeres en gestación trabajen y se les da 3 años para que puedan dar de lactar a los hijos y puedan criarlos. Entonces ven cómo aquí son leyes que surgieron en el resto de Europa recién con lo que es la modernidad y ya existieron acá en las leyes de Burgos, que son de 1514. Un hecho demasiado relevante en lo que son los derechos humanos, pero totalmente omitido por la versión anglocentrista de los derechos humanos.
Entonces aquí vamos, otra vez retomamos que la iglesia perdió el poder. Entonces, ¿quién asume el poder? Las monarquías. Ahí es que empiezan las monarquías absolutistas. Empiezan las monarquías y el abuso de poder de las monarquías. Y vienen los movimientos reaccionarios. En Inglaterra, la monarquía estuvo a punto de caer, no cayó como en Francia, pero la monarquía cedió, por lo que dejó de ser una monarquía absolutista a pasar a ser una monarquía parlamentaria, en la cual las personas tenían voto, tenían voz. Entonces, ese fue el primer paso de la democracia en Inglaterra. No era totalmente una democracia como se planteó en el video, era una monarquía parlamentaria. Entonces, en Francia sí se abolió la monarquía, ahí sí hubo democracia. Y aquí me gustaría tratar, y también en Estados Unidos, que se deslindó totalmente de la monarquía inglesa. Ellos tenían ideales libertarios, los cuales los ideales libertarios de Estados Unidos, como mencioné en el video, sí fueron los que siguió Francia. De cierta manera, Estados Unidos inspiró la Revolución Francesa. Aquí vale destacar los principios que se dan en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que son igualdad, libertad y la felicidad. En Francia se copiaron bastante, se da la igualdad, la libertad, la felicidad y la fraternidad se añaden. Pero aquí vale mencionar otra cosa, esa igualdad y la libertad que promulgaba la Constitución de los Estados Unidos era válida, no era válida universalmente ni para los humanos, era solamente para los descendientes ingleses. Porque, como ya sabrán, los indios eran cazados como animales, que quedaron casi exterminados y actualmente forman menos del 1% de la población indígena. Representa a la población estadounidense. Entonces, los derechos humanos de Estados Unidos no eran tan humanos, eran bastante raciales. Y ya después avanzamos en la historia y viene, con la revolución industrial viene otra vez si se dan cuenta, esta adquisición de derechos viene justo después en el cual un poder somete al extremo a una sociedad. Entonces ahí la sociedad se levanta y exige derechos. En la revolución industrial, este poder ya dejaron de tenerlo tanto las monarquías y sí los estados. Y pasó a lo que era a la economía, el poder de las empresas, el poder de las industrias, que eran capaces de levantar ciudades enteras. Entonces aquí hubo bastante sometimiento al obrero. Aquí surgen ya los primeros tratados sobre derecho laboral. O sea, y estos tratados aquí que marcan también un precedente en lo que son los derechos laborales, que también ayudan en los derechos humanos. Bien. Aquí pasamos ya, vamos a hacer un salto ya a lo que ya son los derechos instaurados ya en 1948. Como decía, siempre son instaurados estos derechos, estas proclamaciones van después de un gran sometimiento de una fuerza. En 1948 se da la Declaración de los Derechos Humanos, no por casualidad, sino porque 3 años antes fue la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Aquí es interesante cómo destacan a la democracia cuando fue democráticamente que Hitler asumió el poder y fue democráticamente que se eligió todo lo que sucedió. Entonces aquí vemos esos fallos de la democracia que, como mencionaba en la exposición anterior, ya prevía Platón. Entonces, no es casualidad, ya Platón decía que la democracia podía llevar a eso. Inclusive en su apología habla cómo la democracia asesinó al que consideraba a Platón el más justo y sabio. Y vemos cómo aquí también, en el siglo pasado, la democracia terminó ocasionando una gran matanza. Entonces vemos esos fallos de la democracia. Bueno, y aquí con eso de aquí quiero hacer este recorrido histórico y ver cómo se emitieron grandes puntos y cómo se salta demasiado ciertos conceptos, los cuales se omiten las partes en las cuales esos conceptos fallan. Cuando democracia y libertad vemos como en el siglo pasado no congeniaron tanto, pero igualmente se omite esa parte. Bueno, entonces con estas reflexiones concluyo, profe. Espero que les haya gustado ciertas aclaraciones históricas que hubo y estas reflexiones. Entonces, gracias, profe y compañeros. Muy bien este grupo. Muchas gracias. Un ratito. Déjenme abrir el resumen.
Listo. Tenemos las diapositivas, empezaríamos con la de acá. Bien, el grupo anterior hizo un buen resumen de la parte que tiene que ver más que nada con la historia, la evolución durante la historia de los derechos humanos. Excelente. Vamos a hacer resaltar los artículos de la Declaración de Derechos Humanos de 1948, los 30 artículos. Vamos a analizar cada uno de los artículos y también quiero que cada uno, o los que puedan opinar, pues opinen sobre ellos, ¿no? Secretaria, ¿por dónde anda? Aquí, ingeniero. Ese artículo 1 y 2 y denos su opinión sobre el artículo 1 y 2. A ver. Artículo 1. Todos los seres humanos nacidos libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2. Derecho a la igualdad ante el sexo, discriminación, color, lengua, idioma, religión y política. ¿Doy mi criterio acerca de eso? Bueno. Aunque todos los seres humanos en el primer artículo da la idea de que tienen sus propios derechos, tienen derecho a opinar y a hacer conciencia con los otros. Bien, por supuesto, lo que se está pidiendo en estos artículos, que se exige como derecho humano, es que todos seamos libres e iguales ante la ley, con dignidad, con derechos, dotados como está de razón y de conciencia, deben comportarse fraternalmente unos con otros, ¿no? Que nos respetemos y que respetemos la libertad del otro. Nuestra libertad termina donde comienza la libertad del de al lado, del otro. Esa es parte de la importancia de este artículo en respetar los derechos de las demás personas. Derecho a la igualdad ante sexo, discriminación, color, lengua, idioma, religión, política. Están muy acostumbrados a ver, más que nada en redes sociales, la discriminación por religión. O si uno está a favor del aborto, otro está en contra, uno es feminista o no es feminista. Vemos o por política, o tú eres borrego, o eres bruto porque votas por el socialismo, o tú eres inteligente, iluminado porque votas por la derecha, por la religión, si tú eres evangelista. O sea, no debe haber discriminación. Usted puede ser de izquierda, puede ser de derecha, y el de derecha no puede exigir que el de la izquierda piense como él, ni el de la izquierda puede exigir que el de la derecha vote por él, o piense como él. Esa es parte de la libertad. Así usted sea pobre, y siendo pobre, que es de derecha, se cree capitalista, pues es su derecho. Usted tiene todo el derecho de, siendo pobre, ser capitalista, o siendo pobre, ser de izquierda. O siendo rico de dinero, ser de izquierda. No tiene ningún problema porque la ideología no debe discriminarse a las personas. Por religión igual, usted puede ser católico, puede ser testigo de Jehová, puede ser evangélico. No tiene por qué haber discriminación. De hecho, tengo entendido que hay ciertas religiones que no se pueden casar, tener relaciones con otra religión fuera de ellos. Me parece ilógico, me parece una discriminación. Pero puede ser precisamente para que no haya un conflicto entre religiones, porque se puede salir de la religión que está ahí la señorita o el señor. Entonces, pero yo pienso que eso está mal. No podemos discriminar a alguien porque sea evangélico, porque sea testigo de Jehová, porque sea mormón o porque sea católico. Debemos erradicar ese tipo de discriminaciones. Igualmente por el idioma o por la nacionalidad, si es venezolano, si es peruano, si es colombiano, son personas a la imagen de semejanza de nosotros, con derechos parecidos, o los mismos derechos, las mismas obligaciones como ciudadanos del mundo. Muy bien, vamos con la siguiente. Vamos a artículo 3, 4 y 5. Vamos a ver quién va a hablar aquí, que hable.
Espinosa Rodríguez. Sí, profesor. Hable, por favor, léame los artículos 3, 4 y 5. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos está prohibido en todas sus formas. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Cuéntame. ¿Qué opina? Pues que nosotros tenemos el derecho a la vida, porque somos humanos y todos tenemos ese derecho. Y tampoco nos pueden tratar o someter para ser sus esclavos, hacer algo que no queramos, porque eso ya no es un derecho, nos estarían librando de ese derecho. Sí, Y tampoco ser sometidos a torturas, a que nos dañen o nos agredan, tanto física como psicológico, verbal. Está prohibida para la tortura como un derecho humano. Por eso a veces cuando hay delincuencia hay gente que opina, no, que por qué no les pegan, o bien hecho que les peguen. No se puede. No se puede tratar de combatir el fuego con fuego. O sea, si ellos pegan o si ellos matan, nosotros también vamos a pegar y vamos a matar. Hay que sancionarlo, sí, pero debe respetarse los derechos humanos. Nadie puede estar sometido a la esclavitud, ni tanto a la servidumbre o esclavitud, o a ser explotado laboralmente con un sueldo muy por debajo de lo legal o de lo justo. Todo individuo tiene derecho a la vida. Aquí habrá polémica por la gente que está a favor del aborto, pero no, es que es mi cuerpo, claro, es tu cuerpo, pero ya hay un cuerpo dentro del tuyo, y ya ahí deja de ser tu responsabilidad. Ya pasa a ser la vida de otra persona que se ve afectada si es que tú decides abortar. Pero bueno, eso ya es para los que están a favor o los que estamos en contra del aborto, pero básicamente el derecho humano es a la vida. Toda persona tiene derecho a nacer, a una libertad, a su libertad, a la vida y a una seguridad o a la seguridad que tienen las personas. Le damos el artículo 6, 7 y 8. Vamos con Carriel Jairo. Lea, por favor. Artículo número 8. Derecho al recurso efectivo ante los tribunales competentes. Ok, leyendo este artículo, imagino no tengo muy claro, no lo puedo contextualizar bien, pero supongo que todos los seres humanos tenemos ese derecho de poder probar tal vez nuestra verdad ante un juicio, por ejemplo, ante unos jueces. Tal vez tenemos ese derecho de la duda, quizás. Claro, de hecho, se presume inocente toda persona, eso es un derecho humano. Correcto. El ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de la personalidad jurídica, o sea que todos podemos formar una empresa y ser reconocidos como personalidad jurídica. Todos somos iguales ante la ley, sin distinción, ricos, pobres, altos, bajos, gordos, blancos, rubios, negros, o sea, todos somos iguales ante la ley. Ah, no, es que yo soy noble o soy rico, entonces yo me paso la roja, yo estapo, no cumplo la ley. O sea, todos somos iguales ante la ley según el derecho humano. Que en la práctica de pronto no se puede dar, es otra cosa. Pero el derecho humano número 7 dice que todos somos iguales ante la ley. Y tenemos todos derecho, en el artículo 8, derecho a un recurso efectivo ante los tribunales competentes. O sea, podemos reclamar, podemos pedir, podemos alegar, podemos solicitar nuestros derechos o una sanción por la violación de nuestros derechos. Todos tenemos derecho a reclamar ante los tribunales competentes. Bien, artículos 9, 10 y 11, lea por favor Ámbar Bernal. Ámbar. Artículo 9. Sí. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Artículo 10. Derecho a ser oído públicamente ante un tribunal de importancia.
Y artículo número 11, derecho a presumir su inocencia mientras no se demuestre su culpabilidad. Bueno, en el artículo 9, según contextualizado o parafraseado con mis palabras, que quiere decir que nadie puede ser detenido si no se tiene pruebas sobre lo que lo quieren detener, sobre lo que lo están acusando. Claro, y el artículo... Para reforzarla ahí tiene que ser una orden judicial. Si no hay una orden, el juez no tiene, o sea, se lo detiene de una forma arbitraria, salvo el caso de flagrancia. Flagrancia significa que lo cogen en los hechos. Si alguien está robando, lo detiene la policía, lo lleva preso, le dan medidas de flagrancia y ya está. No necesito ir a un juez. Mientras el ladrón está huyendo y robando, necesito ir a un juez para detenerlo. Pero para otros casos, toda persona debe ser primeramente solicitada su carcelación, su detención, por una orden judicial. Si no, será detenido en forma arbitraria y está violando sus derechos humanos. Siga. Bueno, en el artículo 10, derecho a ser oído públicamente ante un tribunal de importancia, que tiene derecho a apelar o a defenderse de su libertad frente a algún juez o abogado. Claro, tiene derecho toda persona a ser oído públicamente en un tribunal, a poder apelar o a poder reclamar, o inclusive a poder acusar desde un tribunal a otra persona. Y derecho a presumir inocencia es que toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. No podemos decir no, que esa persona es corrupta, como estamos acostumbrados a decirlo en redes sociales o decirlo en televisión. No puedes decir mientras no haya pruebas. Mientras yo no vea las pruebas, yo no puedo decir que tal persona es corrupta. Ah, no, es que yo he visto las pruebas, yo sé que hay pruebas. Eso es lo que tú me dices, pero yo no te creo. Muéstrame a mí las pruebas. Es que están ahí en la fiscalía. Anda, búscalas. Bueno, búscalas tú, que estás diciendo que es culpable, para que me muestre, me hagas quedar mal y me muestre que es culpable. O sea, se miente mucho, se generaliza demasiado y se juzga desde las redes sociales o se juzga desde la televisión mucho antes de que se juzgue el caso ya en los tribunales. El caso de este señor, ¿cómo se llama? Salcedo. Alguien duda que sea culpable. Se expuso tanto en la televisión que prácticamente lo damos por culpable. Y el juicio todavía sigue, todavía no termina. Esperemos cuál es el resultado en el juicio. Pero nosotros ya fuimos jueces y ya dimos por sentado que el señor es culpable. Independientemente si es culpable o no. Ya eso lo dirá la justicia. Pero nosotros lo vimos en televisión y eso es lo que cada uno tiene derecho a la privacidad. Los casos no deben ser ventilados en televisión, porque se hacen como una novela, como un reality. Que él dijo lo de aquí, que él dijo lo de acá, que me sacó la lengua, que vino lo de allá. Que yo no soy un tonto, no me va a engañar. Y es una novela, a veces los casos, los juicios en televisión. Y eso no está bien, porque toda persona se presume inocente hasta que se muestre lo contrario. Sigamos. Artículo 12, 13 y 14. Venga, Rendón Merelo. Lea, por favor. Que me da su opinión. Artículo 12. Nadie será objeto de indiferencias arbitrarias en su vida privada. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Artículo 13. Derecho a circular libremente y elegir su lugar de residencia y salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El artículo 14. Toda persona tiene derecho a buscar asilo. Acerca del artículo 12 dice que nadie será objeto de indiferencias arbitrarias en su vida privada. Eso quiere decir de que como que no tienen derecho a como que meterse en lo que es la vida personal de cada uno, y que la ley lo ampara en eso, en lo que es vida personal. Yo pienso que mientras como que no daña a otros ni nada así, está dentro de lo legal. El artículo 13, que derecho a circular libremente, es como más como de la ley de migración y todo eso, de que, o sea, si a ti te gusta más una parte, pero eres por decir, si te gusta más la sierra y eres de la costa, tienes todo el derecho de irte a donde quieras, así sea otro país, y si después te da la gana de regresar, puedes hacerlo.
Y del artículo 14, que toda persona tiene derecho a buscar asilo, eso más lo vi fue como en los casos en los que hay como tipo de agresiones, como que conflictos en su mismo país y puede buscar un asilo en otro país, buscando así su protección. Al menos eso pienso. Bien, artículo 12 dice, nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada. Todos tenemos derecho a la vida privada. Nadie puede, la prensa como tal, no puede exponer nuestra vida privada. Si nosotros somos así, somos asados, si vamos aquí, vamos allá. Es la vida privada de cada persona. Es distinto cuando uno publica. Imagínense que está usted en su casa, en el patio de su casa, y desde la casa de al lado toman fotos de que usted está haciendo, está en la piscina. O a una señorita le toman foto, a una chica que es de la farándula le toman foto en la piscina. Eso es atentar contra la privacidad de ella, su vida privada, está en su casa. Es distinto si ella publica la foto de ella en la piscina en las redes sociales. Porque en el momento que uno publica algo en redes, así sea tu muro, estás publicando, estás haciendo público algo. Pero si tú no la publicas, es una foto que ha sido forjada sin el permiso tuyo y por ende pues está atentando contra, es una injerencia arbitraria contra tu vida privada. Derecho a circular libremente, elegir el lugar de residencia, sí tiene que ver no solamente con la migración, sino con dentro del país. Tú tienes derecho a circular por aquí, te vas a Quito, te vas a Guayaquil Norte, al sur, te vas a Los Esteros, te vas al Guasmo, te vas a Mocholote, ¿no? Entonces tú puedes circular por cualquier parte. Es distinto cuando hubo el estado de sección, por eso se llama de sección, por cuestiones del problema que teníamos, o tenemos todavía con la pandemia que existe, y que no teníamos movilidad, precisamente para cuidarnos. Entonces, pero eso es diferente, se veía afectado un derecho momentáneamente por cuestiones de emergencia. Pero en sí, nosotros tenemos derecho a pasar por cualquier parte del Ecuador, de la ciudad, y cualquier parte de los países. Podemos ir a Perú, podemos ir a Argentina. Tenemos libre movilidad de ingresar y regresar a un país. Toda persona tiene derecho a buscar asilo. El más famoso es el que se dio aquí en Ecuador, bueno, en Estados Unidos, en la embajada ecuatoriana, con Julián Assange, que era perseguido por Estados Unidos. El gobierno socialista de Correa lo aceptó, pero vino el gobierno neoliberal de derecha aliado a Estados Unidos de Lenín Moreno, lo regresó, ¿no? Entonces, ¿se le violó los derechos? Sí, porque toda persona tiene derecho al asilo, se le debió haber mantenido el asilo, pero por política, pues, se le quitó el asilo y se lo dio a los Estados Unidos como detenido. Luego tenemos artículos 15, 16 y 17. Venga a ver. Demi Cedeño Sancano. No tiene completo el apellido. Denise. Ahí viene. Sí. Denise Cedeño. Artículo 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Artículo 16. Derecho al casamiento solo mediante libre y pleno conocimiento de los futuros esposos podrá contraerse al matrimonio. Artículo 17. Derecho a la propiedad individual y colectiva. A nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. En el artículo 15, eso del derecho a la nacionalidad, eso es para mí. Sí, decía. ¿Aló? Sí, me escucha. Sí, dale. En sí toda persona tiene derecho a su nacionalidad porque hay que organizarnos donde nacemos y que no debemos privarnos por eso. Es lo que yo creo. Y en el artículo 16, el derecho al casamiento, obviamente todos podemos casarnos con la persona que aman y somos libres en ese pleno conocimiento.
Y en el artículo 17 de la propiedad individual y colectiva, que tenemos Sí, tiene problemas con el micrófono. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad, sí, inclusive a tener doble nacionalidad. Quito Díaz, como ejemplo, es argentino de nacimiento y adquirió la nacionalidad ecuatoriana y tiene la doble nacionalidad. Todos tenemos derecho. Si nacemos en Argentina, somos argentinos. Si nacemos en Perú, somos peruanos. Si nacemos en Ecuador, somos ecuatorianos. Ese es el derecho humano de toda persona por su nacimiento. Derecho a casamiento solo mediante el libre y pleno consentimiento. Por supuesto, nadie te puede obligar a casar. Las dos personas, ni el hombre a la mujer ni la mujer al hombre, pueden obligar a casarse. Bajo libre consentimiento de las ambas partes se pueden casar. Y hay derecho a la propiedad individual y colectiva. Tenemos derecho a tener propiedad individual, casa, carro, o propiedad colectiva, tener los parques o los sitios que son de uso público para todos los guayaquileños, por ejemplo. 18, 19 y 20, léalo por favor, Daniela Macías. Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas. Artículo 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociaciones pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. En el artículo 18, cuando nos dice que tenemos el derecho a la libertad de pensamiento, nadie nos puede obligar a pensar lo mismo que los demás, porque cada uno tenemos nuestro pensamiento, tenemos libertad de pensamiento, como yo dije, también tenemos libertad de opinión y nadie nos puede obligar a decir y a querer que nosotros pensemos lo que ellos sienten que sea así. No sé si me voy a explicar. Sí, siga. En base al artículo 18 es que toda persona tiene derecho a reunirse con las personas que quiere, no puede ser obligado a pertenecer a una asociación que no se sienta como que a gusto, y eso. Ya, bueno, claro, toda persona tiene derecho a la libertad. Somos libres de pensamiento, libres de opinión, ¿no? Nadie puede ser discriminado por el pensamiento. Tenemos libertad de culto, de libertad de observancia, podemos observar lo que queramos. No que eres burro, eres borrego, o sea, no podemos ser ni clasificados ni discriminados por el hecho de tener una tendencia política. O sea, es una estrategia de manipulación o de miedo, como por ejemplo ahorita en Perú. No, qué cuidado, qué miedo al comunismo, y ganó la izquierda. O sea, tratan de convencer a la otra parte y viceversa, pues no, por meter el miedo de que no es así, de que va a pasar lo de acá, o discriminarlo porque no, tú eres borrego, solo defiendes a una persona. Entonces, esos son argumentos de odio que van en contra de los derechos a la libertad de pensamiento. Todos tenemos cualquier derecho. Puede ser usted pobre y pensar como rico, puede ser rico y pensar como pobre. Es su libertad. Todo individuo tiene el derecho a la libertad de opinión y expresión. Mi libertad termina donde comienza la libertad del otro. Yo tengo libertad de expresión y decir lo que yo quiera, pero tengo ciertas restricciones. Yo puedo pensar que esa persona es corrupta, pero no le puedo decir que es corrupta en público, porque no tengo las pruebas. Entonces, hay un control, autocontrol de la libertad, ¿no? Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión, asociación. Usted puede reunirse, estar en asociación de exalumnos del colegio, exalumnos de la escuela, un grupo de WhatsApp, amigos del barrio. Puede formar cualquier tipo de asociación a la cual quiera usted pertenecer. 21, 22 y 23. Vamos a ver, léalo.
Ashley Arriaga. Artículo 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Artículo 22. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y a la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y recursos de cada Estado. Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo y a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Ya, digamos en el artículo 21 es que toda persona tiene derecho a, ya sea a los accesos que se le dan en las funciones públicas, o sea, no se los puede restringir, ya sea por diferentes condiciones sociales que tienen. Todos tenemos derecho a participar en ello. En el artículo 22 es que toda persona tenemos derecho, ya sea en la cooperación ya nacional o internacional, para un libre desarrollo, tanto personal como para el gobierno. Y el artículo 23, pues toda persona tiene derecho sin discriminación alguna por un salario a su trabajo. No porque no sepa algo hay que descontarle de su sueldo, o algo porque es jefe de tal cosa, aumentarle, y a los demás menospreciarlos. Listo. Es importante resaltar solamente los dos artículos. El más importante es la persona tiene derecho a participar en el gobierno del país. Usted puede ser candidato a concejal, puede ser candidato a alcalde, a presidente, inclusive si cumple ciertos requisitos como la edad. Pero usted puede ser candidato y puede elegir también a su representante, que de hecho lo hacemos cuando cumplimos 18 años. Tenemos la opción de elegir nuestros alcaldes, nuestros concejales, nuestros consejeros, nuestros prefectos, nuestros asambleístas, nuestro presidente. Nosotros elegimos cuando hacemos las elecciones. Toda persona tiene derecho al trabajo y libre elección de trabajo. Nadie te puede obligar a que tú ejerzas un trabajo que no quieres. Si lo estás haciendo es porque te gusta o por necesidad. No es que no me guste, lo hago por necesidad. Bueno, por necesidad. Pero no te pueden obligar a hacerlo. Tú eres libre de decir, sabes que no quiero el trabajo o prefiero estar desempleado y no trabajas. 24, 25 y 26. A ver, Luis Barcia. Está por ahí. Lea, por favor. Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una alimentación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Esto quiere decir que por más mucho que trabajemos, siempre el ser humano necesita tomar un momento de descanso, un tiempo de reposo para volver a tomar energía y también nutrirse y que el cerebro no se colapse. Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuada que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, la vestimenta, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Esto quiere decir que toda persona también tiene derecho a tener una familia y a que aquellos integrantes de esa familia se sientan cómodos, sean bien atendidos de su salud, que su vida sea agradable, su entorno sea estable. Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. Toda persona siempre tiene derecho a seguirse nutriendo de mucha información y la mejor manera es educándonos. Y también todos podemos tener esa predisposición para poder seguir adquiriendo más información, también autoeducándonos. Gracias. Bien, por supuesto, ¿no? Toda persona tiene derecho al descanso. No se puede obligar a que usted en su hora de su tiempo de descanso, por lo general siempre es viernes y sábado. Perdón, sábado y domingo. No te puedo obligar a ir a trabajar un domingo. Salvo el caso de que tu horario sea, y eso se lo inventó pues el capitalismo, porque realmente trabajar un domingo no es lo mismo. Debería pagarse como horas extras, pero para no pagar horas extras te ponen como horario
de martes a domingo y te dan solamente libre el lunes, ¿no? O de miércoles a domingo y te dan libre el lunes y martes, que no te dan libre un domingo, que un domingo es un día de descanso. Claro, pero para ciertos negocios es un día donde se vende más porque la gente está en los centros comerciales y en la parte de comida. Entonces, no te pueden obligar a quitarte los días de descanso, a trabajar los 7 días a la semana. Tiene que darte tiempo de descanso porque es un derecho humano. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que se asegura así como la familia, la salud, bienestar, por supuesto. Pero de que se cumpla es otra cosa. De que todos tengan vivienda es otra cosa. Es un derecho la vivienda. Sin embargo, no siempre se cumple. Y toda persona tiene derecho a la educación gratuita, que debe ser gratuita, que tampoco se cumple siempre. Aunque no hay 100%, nada 100% gratis, porque si tú vienes a la universidad, igual tienes que pagar ahorita, ustedes pagan internet, pagan la computadora, la impresión de la computadora, la electricidad, porque están en casa, y cuando van a la facultad, ustedes pagan los pasajes, la alimentación, las copias. O sea, ustedes, de una u otra manera, algo se paga por la educación. Aunque de todas maneras, por lo menos la pensión como tal de la universidad no existe, es gratuita, y ustedes no pagan ningún tipo de pensión por cuestiones de la educación. Vamos a la última, 27, 29, 28 y 30. Venga, secretaria. Vamos, repito usted. Artículo 27. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Artículo 29. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Artículo 30. En la presente declaración podrá interpretarse en el sentido de que se confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos. Bien, básicamente... En el artículo 26, básicamente las personas en la cultura tienen el derecho de gozar lo que les gusta, por ejemplo, las artes, los beneficios que le den. Bien, listo. Tenemos aquí básicamente que toda persona tiene derecho a tomar libremente su vida cultural. Usted puede acudir a exposiciones de museos, actividades en la plaza pública, actividades por su barrio. O sea, usted es libre de cualquier actividad cultural, ir a conciertos, usted puede realizar. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional, y de hecho existe un orden social, un orden internacional que debemos de respetarlo, y que todos somos parte. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, que tiene respeto. Su libertad, como les dije, termina donde comienza la libertad del otro. Si usted sale con su mascota a hacerla que haga sus necesidades, tiene la obligación, la responsabilidad de retirar los desechos para que no queden en la vía pública, ¿no? O sea, usted tiene la obligación de botar la basura, de sacarla, de tener su tacho afuera. Yo tengo mi tacho, 2 tachos tengo, ahí pongo la basura y ahí luego pasa el recolector y se lleva la basura. Entonces, son obligaciones que tengo que tener también como persona dentro de la comunidad. ¿Ok? Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Están los 30 artículos de la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Alguna pregunta, niños? Si uno de estos derechos es incumplido, ¿cómo se castigaría? De hecho, ese es el problema, que no hay la sanción respectiva, y es una declaración. Y todos a veces luchamos y decimos, no, han violado nuestros derechos humanos, pero a la larga no son punibles. O sea, usted tendría que reclamar ante la CID, que es la Corte de los Derechos Humanos,
y a ella tiene que fallar a favor o en contra de su reclamo, si es que han sido violados sus derechos humanos. Pero es un proceso legal. Porque usted sabe que vivienda no tienen todas las personas. Entonces, las personas que no tienen vivienda deben ir a reclamar que el Estado no te garantiza una vivienda. La educación gratuita no hay siempre. Hay países, por ejemplo, como Chile, que no hay educación gratuita. Cuesta la educación. Aquí sí hay. Entonces hay que ir a reclamar a la Corte de Derechos Humanos que en Chile se están violando los derechos porque no les están dando educación gratuita a los chilenos. Entonces, esto es lírico, es bonito, está bien, pero a veces los países, dependiendo de su situación, no lo realizan o no lo cumplen. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No, profe. De hecho, yo iba a mencionar uno, pero Dígame, no hay problema. si no me equivoco fue el derecho del matrimonio, creo que fue entre las 12 más o menos. Ajá. Yo iba a mencionar algo que decía sobre que, digamos que las personas son libres de casarse, sí, pero algunas veces no es que algunos no lo hacen libre. Por ejemplo, hay mujeres, no quiero decir que todas, pero hay algunas veces mujeres que buscan la manera, por ejemplo, cuando viajan a otros países para obtener la ciudadanía y poder, y ahí también está ligado el derecho del, bueno, no es nacionalidad, pero por lo menos puede tener el derecho de una ciudadanía, de estar, de ser una ciudadana reconocida, pues no ahí en el país donde vaya y pues haces cosas, pues cosas así, digamos, para, no sé, digamos, se casan, pero no por amor ni nada de esto, nada de eso. Y pues, Ahí no dice que sea por amor, ahí dice voluntariamente. Si se va a casar con un estadounidense, sí, pero a eso me refiero, que digamos que no es que sea voluntario, sino es que lo hacen por, bueno, pero es voluntario. Nadie la obliga a que ella, o sea, ella quiere ganar la nacionalidad, nadie la obliga a casarse de esa manera. Pues ella puede solicitar la nacionalidad norteamericana y ver la forma legal de ganarla, no casándose con un norteamericano para... pero es que a eso quiero llegar, que algunas veces, digamos, por ejemplo, quiero poner un ejemplo cuando las personas de México migran a Estados Unidos, algunas veces, digamos, los consulados no ayudan o no es que no ayudan, no procesan la información y pues así, cosas así, por ese motivo buscan esa forma de, o sea, y están, o no sea que estén obligados, sino que yo digo que es obligado por motivo de que si quieren conseguir un trabajo, algunas veces piden ciertos papeles, ciertos documentos, y en esas ocasiones es que... Es relativo. Obligado significa que, por ejemplo, si a mí me gusta la chica A, yo le digo, tienes que casarte conmigo, porque si no, no tienes la nacionalidad. Ahí es obligado. Pero ella también ella puede decir, ¿sabes qué? No quiero. Obligado puede ser que la apunte con un arma. Es obligado. Obligado porque yo tengo posibilidad económica y ella es humilde. Yo creo que también, más que nada, más que el de ser obligado a casarse por la nacionalidad, viene el caso del artículo, creo que era el artículo 2, que decía que somos libres, no, bueno, no me acuerdo qué número de artículo, que somos libres de transitar por todo el territorio. No debería haber visa en Estados Unidos. De hecho, en México había visa hasta el 2019, inicio del 2019, se quitó ahí ya la visa del ecuatoriano. Yo he viajado ya 3 veces a México, perdón, 2 veces, y a raíz que se quitó la visa. ¿Por qué? Porque ya no hay visa. Tú debes viajar conforme tú desees. Entonces tú vas a Estados Unidos y vas, te quedas trabajando, no te gusta, te quedas, no te gusta, te regresas. Pero no puedes, porque Estados Unidos filtra para que la gente que vaya allá sea gente que tenga poder económico, que vaya a gastar, que no vaya a quedarse a trabajar. Por eso lo hacen Estados Unidos. Entonces no debería. Es un derecho humano el libre tránsito. ¿Nosotros podemos ir a Estados Unidos? No. Tienes que sacar la visa. Y no a todos se la dan. Entonces ahí se está violando un derecho humano. Porque cuando aquí se decía, no, que los venezolanos, ¿cómo es posible que vengan a este correo, que los deja venir, los hace venir? Y siguen viniendo los venezolanos. Y hasta ahora parece que el presidente actual creo que les da trabajo. Entonces eso se llama, tiene un nombre. No es Sofía, el odio a los migrantes. Hay un nombre, pero bueno. Xenofobia. Xenofobia.
xenofobia. Aquí siempre han venido colombianos y vemos también delincuentes colombianos y hay personas muy buenas colombianas, tengo amigos colombianos, he tenido enamoradas colombianas, personas muy honestas. Así también hay peruanos, también hay bolivianos, también hay venezolanos bastante. Bueno, ha habido mayor venida de venezolanos en los últimos años porque ellos tienen una guerra económica con Estados Unidos, un bloqueo. Entonces, por esa crisis están acá. Así mismo, ecuatorianos viajaron en la época del 2000, cuando se dolarizó, cuando hubo el desastre neoliberal. Entonces, la gente viajó a España, viajó a Italia. Eso es algo normal, viajar, emigrar. Se puede ir por turismo, se puede ir porque está buscando un trabajo. El problema es que te ponen la visa y te impiden llegar porque cuando vas a trabajar vas a quitar puestos de empleo al ciudadano local y eso se llama discrimen. Entonces ponerle una visa a los venezolanos sería discriminar e ir contra ¿qué? Contra el derecho humano a la libre movilidad. Por eso es que no se puede hacer eso o no se debe hacer eso. No todos los países lo hacen. Hay unos países que sí lo respetan y por eso no tiene visa a Venezuela, no hay visa a Colombia, no hay visa para Perú, no hay visa para Bolivia, ni siquiera para Argentina, ni mucho menos para Brasil, ni para Uruguay. Entonces, porque hay ese derecho humano de libre movilidad. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Niños, no se olviden de realizar las tareas que están en Moodle, no se olviden de realizar el glosario. ¿Cómo van con el glosario? ¿Sí lo están haciendo? ¿Ah? No he visto el aula de ustedes. Por mi lado, sí. Bueno, enhorabuena. Ya son casi, faltan minutos. 1 o 2 minutos. Listo, niños. Un placer. Ha sido un placer. Nos vemos. Tengan una linda tarde, un lindo viernes, un lindo fin de semana. Disfruten el domingo. Feliz Día del Padre para los que son padres. Y para sus padres, también un feliz día. Que pasen un feliz día con sus padres. ¿Ok? Un abrazo, una linda semana. Nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere. Pasen bien. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.